él dice que eso es trampa. Pero ¿cómo le vamos a poner en el programa que lo vamos a traer aquí? No, lamentablemente. Es que siempre es mejor así. Es siempre mejor así la sorpresa. Y usted, mi hermano, realmente ha sido de bendición esta congregación. Amén. Ha sido bendición al pastor, ha sido bendición al Departamento de Educación, ha sido bendición a la congregación. Y nosotros le damos gracias al Señor por usted, por su vida, por su matrimonio. Amén. Le damos toda la gracia de Dios. Vamos a orar por... Henry, por favor, vente, vamos a orar por mi hermano Miguel, para que tú sabes, agarré el mínimo. Ese es de lo mío. Aleluya. ¿Cuántos son de usted también? ¿Cuánto bendice al señor Miguel Acevedo, hermano, amigo, consejero, maestro? Y él sabe que le agradezco mucho a Dios, porque desde el primer día que entró a esta congregación, Dios lo estableció aquí. Amén. Y Dios le dijo, aquí es que yo te quiero. Y Dios habló con él, y él ha sido obediente, y aquí está. ¿Y cuántos están creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor? Amén. Si no, pregúnteme a mí. Amén. Vamos a orar por... Levanten las manos, dirigen las manos hacia acá, por favor. Padre, Señor, en esta mañana estamos más que agradecidos, Señor, porque tú has estado con nosotros, Señor. Y en este momento tomamos este tiempo, como dice tu palabra, que hay que honrar al que honra merece. Y este pueblo, Señor, esta iglesia, la puerta estrecha, está agradecido, Dios, por ti, oh Dios, por traer, Señor, a mi hermano Acevedo, mi hermana Delva, Señor, a esta congregación. Señor, en el conocimiento de tu palabra, lo bendecimos, te pedimos salud para él, Señor. Tú has sido, Señor, para él su refugio, su fortaleza, Señor, y sabemos, Señor, de que tú has de bendecirle, Señor, de una manera especial. En esta mañana bendecimos a nuestro hermano Acevedo, bendecimos a Delva, y que sigan adelante en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios le bendiga, Acevedo. Les damos gracias a todo el cuerpo de maestros. Amén. Por haberse unido a nosotros en este reconocimiento a nuestro hermano. Por ser cómplices. Él va a decir más tarde algo, porque ahorita no puede, más tarde. Dios le bendiga una vez más. Esta adoración se la dedicamos primeramente a nuestro Señor y luego aquí a nuestro hermano Acevedo. Y para ustedes, claro está, gloria a Jesús. Aquí estoy con manos cansadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Gloria a Jesús. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón.
completamente a ti, completamente a ti. Aquí estoy, con manos cansadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, mis manos cansadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos cansadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Aleluya. Aleluya. En ese mismo ambiente de alabanza y adoración, por favor, abra su Biblia en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 19 al 26, la lectura que se leyó en el devocional. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 19 al 26, una porción de la Escritura muy conocida, pero que le pedimos a Dios que hoy nos ayude a mirarla con unos ojos frescos. ¿La encontró? Acostumbramos ponernos de pies para reverenciar la palabra de Dios. Si usted no puede, está bien, o si no, no se siente en ánimo, pero es una costumbre que tenemos. Usted la puede leer sentada también. Juan capítulo 4, versículo 19 al 26, dice así la Escritura. Le dijo la mujer, ¿qué mujer? La mujer samaritana. Le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Con quién hablaba? Con Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén, gloria a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por recordarnos en esta hora, Señor, a través de esta porción de las Escrituras, que tú eres el gran yo soy. Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Dios mío, que tengas a bien usar la mente, el corazón y los labios de tu siervo para bendecir la vida de cada uno de los oyentes y para que esta palabra sea iluminada en mi espíritu y pueda ser transmitida
con poder y unción de lo alto. Mientras lo hacemos, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo trabaje en los corazones de cada uno de los que escuchan, para bendición de nosotros y para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Se la voy a pasar a Mireya y a Jocelyn, porque este es el último servicio de este año, en el que vamos a estar trabajando juntos. Pero la próxima vez hago mis investigaciones para saber que no me den sorpresa de esa clase. Hay una sola cosa que quiero decirles antes de entrar en la administración de las Escrituras, y es que cuando el apóstol Pablo tuvo que defender su ministerio, dijo las siguientes palabras. Dijo: he trabajado más que todos los demás. Pero después de decir eso, dijo lo siguiente: mas no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y si algo podemos hacer, es única y exclusivamente por su gracia. Si algo ha recibido alguien de nosotros, no es la luz mía, está viendo la luz de Jesucristo reflejada en mi vida. Así que toda la gloria, toda la honra, siempre será para Dios. Amén. Gloria a Dios. El título del mensaje en este día es En espíritu y en verdad. Y vamos a estar analizando esta porción de las Escrituras y vamos a estar respondiendo a una inquietud que por muchos años arrastran la mayoría de los creyentes. Y esa pregunta es: ¿qué quiere decir eso de en espíritu y en verdad? ¿A qué se refería el Señor Jesucristo cuando habló de eso de en espíritu y en verdad? Esta expresión salió en una conversación casual que el Señor tuvo con una persona. No fue en un discurso masivo, sino en una conversación tú a tú con una persona. Sin embargo, es una de las verdades más poderosas que contienen las Escrituras y una de las revelaciones más importantes para nuestra vida como creyentes. Comencemos con algunas definiciones. Quizás nos va a ayudar un poco a entender si comenzamos definiendo las palabras que en el griego y en el hebreo se traducen como adorar y se traducen como alabar. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea que se traduce como adorar es la palabra shahá. Y lo que quiere decir es postrarse, inclinarse con reverencia delante de alguien con autoridad. Cuando hablamos de adorar, entonces estamos hablando de una reverencia, estamos hablando de honrar, estamos hablando de postrarse, demostrando que aquella persona es superior al que está adorando. La adoración no se produce de un superior a un inferior, la adoración siempre se produce de un inferior a un superior. En el Nuevo Testamento la palabra griega que se traduce como adorar es la palabra proskuneo, que significa hacer reverencia o rendir obediencia. Entonces es interesante considerar que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la palabra que se traduce como adorar tiene que ver con obediencia, tiene que ver con reverencia y tiene que ver con honrar. La palabra que en el Antiguo Testamento se traduce como alabar es la palabra hebrea halal y se traduce algunas veces como adorar, como alabar, otras como celebrar, otras como glorificar, otras como cantar y otras como alardear. Y de esta palabra halal viene la palabra universalmente conocida aleluya, que es una composición de dos palabras. La primera que acabamos de mencionar, halal, y la segunda ya, que es una abreviatura del nombre de Dios, Yahvé. Entonces, aleluya no es más que alabanza a Jehová. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que más se usa, que más se traduce como alabar, es la palabra aineo, y tiene que ver con hablar bien de alguien. Hablar bien de alguien o hablarle bien a alguien. Sin embargo, es muy importante que nosotros distingamos adoración de alabanza. No es lo mismo ni es igual. Vamos a ver, la primera diferencia que podemos ver tiene que ver con los significados de las palabras. Por ejemplo, está claro que la adoración tiene que producirse de un inferior a un superior, pero la alabanza se puede producir entre dos iguales. Usted puede alabar a una persona,
Las hermanas acaban aquí de decir palabras de alabanza para mí que no creo merecer, pero somos iguales. Yo no tengo ningún mérito superior a ella. Así que se puede alabar a una persona igual, pero la adoración siempre se produce de un inferior a un superior. Como puede observarse en las definiciones, la alabanza tiene que ver con una expresión. Usted hace una alabanza cuando usted hace una expresión de agrado, con sinceridad, de reconocimiento de una persona. Más la adoración tiene que ver con una actitud. No es lo mismo. No es igual. Me gusta una ilustración que tomé de la página Coalición por el Evangelio y fue escrita por el pastor Sugel Michelén, donde él, mediante una ilustración, explica la diferencia entre oración, alabanza y adoración. Póngale atención. Dice Sugel: en un libro que leí hace años sobre la adoración, el autor nos provee la siguiente ilustración para diferenciar estos tres elementos de la vida cristiana. Supongamos que una persona que no sabe nadar cae en un río. Mientras lucha en vano por salvarse y dándose cuenta de cuán desesperado es su caso, clama de lo más profundo de su corazón: auxilio, auxilio, sálvenme, sálvenme. Eso es oración. Como consecuencia de su clamor, repentinamente aparece un caballero bien vestido que, sin dudarlo ni por un segundo, se tira al agua para rescatar a este pobre hombre, poniendo en riesgo su propia vida. El individuo de inmediato comienza a expresar su gratitud y palabras sinceras de profundo aprecio. Eso es alabanza. Y eso es precisamente lo que hace el pecador cuando entiende lo que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarlo. No fue simplemente que puso su vida en riesgo, sino que la entregó para darnos vida. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Ahora, supongamos que el caballero en cuestión, no conforme con lo que ha hecho para salvar a este hombre, ahora lo invita a su casa para el día siguiente con el propósito de entablar una amistad con él. Al otro día, este hombre se dirige a la dirección indicada y para su asombro se da cuenta que el caballero que le salvó no solo vive en la parte más rica de la ciudad, sino que su casa es la mansión más extraordinaria del sector. Pero su sorpresa es aún mayor cuando comienza a conversar y conocer a este hombre. Queda profundamente impresionado por su nobleza de carácter, su bondad, su inteligencia, su hospitalidad, su sabiduría, su afabilidad, su tacto, su humildad de espíritu. En otras palabras, sigue diciendo este autor, ahora aprecia la excelencia moral y el valor intrínseco del carácter de su anfitrión, independientemente de lo que ha hecho por él como su salvador. Y aunque no olvida por un solo momento que su anfitrión es su salvador, no obstante su gratitud por lo que él hizo por él es ahora superada por su admiración y aprecio por lo que él es en sí mismo. Eso es adoración. No se trata de un programa religioso o un conjunto de rituales. Uno de los problemas principales con los que tuvieron que lidiar los profetas de Dios en el Antiguo Testamento era la tendencia del pueblo al formalismo y a equiparar los actos externos de adoración con la adoración misma. ¿Se entendió? Está bien claro, ¿verdad? Alguien ha dicho por ahí que alabamos a Dios por lo que Él hace. Y basa esta afirmación en el Salmo 150, versículo 2, que dice, alabadle por sus proezas, alabadle a Jehová, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y esta misma persona dice que lo adoramos por lo que Él es. El Salmo 29, versículo 2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Bien, interesante. Pero todavía nos queda la pregunta, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Bueno, pues vamos al texto y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a encontrar la respuesta que encontró esta mujer samaritana. ¿Dice usted amén? Gloria a Dios. En la porción del texto que hemos analizado, que estamos considerando en esta mañana,
no consideramos toda la conversación entre Jesús y la samaritana. Hay una parte de la conversación entre Jesús y la samaritana que es con la que más lidiamos normalmente. Cuando usted escucha a alguien predicar sobre este pasaje, normalmente habla de este encuentro donde Jesús les revela, le hablan del agua y les revela que ella ha tenido 5 maridos, etcétera, etcétera. Sino que esta conversación se produce después. Esta parte de la conversación viene justo después de que ella ha reconocido que Jesús le descubrió la vida. Y lo que podemos ver en la primera parte de esta porción que estamos analizando es que ella es un adorador con inquietudes. Ella tiene inquietudes acerca de la adoración. ¿Cuáles son las inquietudes que tiene esta mujer acerca de la adoración? Bueno, pues saltan a la vista ahí en la primera parte de su conversación, de esta porción de la conversación. Gracias. En el versículo 19 vemos que ella cayó en cuenta de que no estaba hablando con cualquier persona. ¿Qué dice el versículo 19? Los que están aquí por primera vez o por primera vez me escuchan predicar, quizás no saben que yo no soy predicador nada, que yo lo que soy es un maestro que se engancha a predicador. Entonces, quizás no saben que para poderme seguir tienen que tener la Biblia en la mano abierta. Si no lo sabe, yo se lo estoy comunicando. Usted tiene que tener la Biblia en la mano abierta para poderme seguir, porque yo, como le he dicho muchas veces, trato de preparar un mensaje y lo que me sale es un estudio, siempre. Gloria a Dios. Versículo 19. Nos damos cuenta que ella reconoció a Jesús como profeta. ¿Qué le dijo? Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y como que algo se prendió, un bombillito dentro de ella, y dijo: esta es mi oportunidad para yo resolver una inquietud que yo tengo desde hace mucho tiempo. Y todos nosotros tenemos inquietudes, ¿verdad que sí? Muchas veces tenemos más preguntas que respuestas respecto a la vida cristiana. Pero qué bueno que con la información que tenemos es suficiente para llegar al cielo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Pero siempre tenemos inquietudes. Y esta mujer tenía una inquietud y dijo: pero ya que me pusieron este profeta al frente, déjame aprovechar para plantearle mi inquietud. ¿Cuál era su inquietud? Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Nuestros padres, ella se está refiriendo a sus antecesores. Usted sabe, porque lo ha escuchado antes, y si no lo sabe se lo voy a comunicar ahora, que los samaritanos eran una mezcla entre judíos y personas extranjeras. Esta mezcla surgió de cuando el reino del norte fue deportado, fue exiliado, y Asiria lo que hizo fue que trajo personas de otros lugares para ponerlos a vivir ahí, y junto con los judíos que quedaron se mezclaron. Y esa es la razón principal por la que los judíos no se ligaban con los samaritanos, porque los judíos consideraban que los samaritanos no eran puros de ninguna de las tribus de Israel. Y recuerdan que en la primera parte de su conversación, esto fue lo primero que la mujer le llamó la atención acerca de Jesús. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua siendo yo samaritana? Entonces, cuando ella dice nosotros y dice ustedes, se está refiriendo a nosotros los samaritanos y ustedes los judíos. Cuando dice en este monte, se está refiriendo al monte Gerizim, que era un lugar que había sido establecido en la zona de Samaria como un lugar de adoración. Originalmente, cuando se dividieron las tribus, uno de los problemas que encontró el nuevo líder de las tribus de las 10 tribus del norte era que en el tiempo de las fiestas la gente se iba hacia Jerusalén a adorar. Y para resolver ese problema político, Jeroboam, si mal no recuerdo, no recuerdo el nombre, el primer líder de las 10 tribus, para resolver ese problema político, lo que hizo fue instalar un lugar de adoración en el lado del reino del norte para que las personas no bajaran hacia Jerusalén a adorar en el tiempo de las fiestas. Y ese fue el lugar donde se instaló un altar. Con el tiempo ese lugar se vino a ser el monte Gerizim. Entonces esta mujer le pregunta al Señor Jesús: venga acá, ¿quién tiene la verdad? ¿Dónde es el lugar? ¿Es allá o es aquí? ¿Es en el monte Gerizim o es en Jerusalén? Nosotros decimos una cosa y ustedes dicen otra. Esta fue la pregunta que ella se atrevió a plantearle. Ahora,
¿qué revela esta pregunta? Cuando usted escucha la pregunta de esta mujer, usted se da cuenta de muchas cosas. Lo primero de lo que usted se da cuenta es que ella era una adoradora sincera. ¿Está de acuerdo conmigo? Si no fuera una sincera adoradora, no habría hecho esta pregunta. Tan pronto ella se dio cuenta, este es el hombre, este es el que me va a responder, este es un profeta y él va a hablar de parte de Dios. Entonces ella estaba interesada en adorar a Dios. Lo otro que salta a la vista es que ella sabía que la adoración real o la adoración genuina solamente se puede hacer en la presencia de Dios. Si eso no hubiese sido una verdad en su corazón, ella habría dicho, no importa, se adora en cualquier lugar. Pero ella sabía que para adorar realmente solamente se puede hacer en la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios. Por eso ella estaba muy interesada en saber dónde es que está Dios. Porque si yo estoy adorando aquí y Dios no está aquí, estoy perdiendo mi tiempo. ¿Me van entendiendo? Ok. Me acuerdo ahora de el papá de un amigo, en mis años mozos. El papá de un amigo tenía la costumbre de cuando su esposa cumplía años, que era la mamá de mi amigo, cuando su esposa cumplía años, él salía temprano de la casa, a las 6 de la mañana se iba a celebrar el cumpleaños de su esposa. Y llegaba como a las 12 de la noche, borracho. Y cuando la familia le preguntaba, ¿usted dónde estaba? Estaba celebrando el cumpleaños de ella. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué gracia tiene celebrar el cumpleaños sin el cumpleañero? Eso mismo era lo que le preocupaba a esta mujer, esa era su inquietud. Vean acá, y si yo estoy celebrando un cumpleaños y el cumpleañero no está ahí. Y si yo estoy adorando y el objeto de mi adoración no está ahí. Muy interesante, ¿verdad? Lo otro que se nota en su pregunta es que ella no tenía capacidad para elegir cómo adorar a Dios, sino que ella tenía que escuchar del mismo Dios cómo Dios quería que lo adoraran. Por eso ella se da cuenta de que hay un profeta, un vocero de Dios, y le pregunta, oye, pregúntale a él cómo es el asunto. Oh, gloria a Dios. Dios es quien determina las reglas con las cuales nosotros le debemos adorar. A usted le puede parecer eso muy honroso, pero si Dios no lo aprueba, eso no es adoración. Y esa fue la verdad que con dolor descubrieron un grupo de los personajes que hay en la Escritura. Esta mañana en la clase bíblica la hermana Nelly habló de Usías, perdón, de Usa. Usa fue aquel personaje que cuando David iba a transportar el arca a un lugar nuevo, el arca la llevaban en un carruaje y ellos se supusieron que tomaron todas las medidas del lugar para honrar el arca. Sin embargo, todo lo que hicieron era contrario a lo que Dios había establecido. Entonces ellos creían que estaban adorando a Dios, pero en un momento la carreta se desbalanceó, el arca se fue a caer y Usa, de buena intención, metió la mano para ayudar al arca para que no se cayera. ¿Y sabe lo que sucedió? Allí mismo pereció. ¿Por qué? Dios es quien decide la manera en que es apropiado adorarle. No la decide usted ni la decido yo. Pero hay muchos otros casos en la Biblia. Está el caso de Nadab y Abiú y el fuego extraño. Está el caso de Saúl cuando fue a hacer sacrificios sin que le correspondiera. Está el caso de Usías, que entró también a hacer sacrificios y lo que le tocó fue la lepra. A Saúl le costó el reino. En otras palabras, esta mujer sabía algo que nosotros como cristianos del siglo XXI muchas veces no sabemos. Y es que adorar a Dios es a la manera de Dios y punto. Se está poniendo bueno esto, ¿verdad? Aleluya. Lo otro que se desprende de esta pregunta o de esta inquietud que ella tenía es que ella sentía inseguridad si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. No se lo diga a nadie, pero tenemos millones de personas que están en el cristianismo, que se dicen ser cristianos y andan con inseguridad en su corazón si son salvos o no son salvos.
¿Qué va a pasar aquel día cuando cierren sus ojos en esta tierra y lo abran a la vida siguiente? Así estaba esta mujer. ¿Usted cree que es una adoración realmente que usted la va a disfrutar cuando usted dice, ¿y la está recibiendo Dios o no la está recibiendo? ¿Este incienso que estoy poniendo es olor grato a su nariz o es como humo en sus ojos? Y lamentamos mucho que esa situación se dé, pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Vamos a entender en esta mañana qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo otro que se desprende de la pregunta de esta señora es que ella entendía que la adoración y el culto eran exactamente lo mismo. Que la adoración y el ritual eran exactamente lo mismo. Ella entendía que adorar era solamente en el momento en que ella fuera a llevar su culto al lugar de culto. Le voy a decir otro secreto. Ese es el principal problema que tiene la iglesia con la adoración en este tiempo. Que hemos reducido la adoración a un estilo de música o a una emoción determinada. Y para nosotros estamos adorando cuando la canción es tipo bolero. Me están mirando serio. O fulano está adorando cuando afloran ciertas emociones y se le ve que está tocado emocionalmente. Ese está adorando. Vamos a ver qué dice la Escritura. Le damos gracias a Dios porque ella hizo la pregunta donde tenía que hacerla. Ella le hizo la pregunta a quien tenía que hacérsela. Y aunque usted y yo podemos tener las mismas inquietudes, en esta mañana vamos a tener la respuesta porque el que se la respondió a ella nos la va a responder a nosotros también. Y Jesús le responde la inquietud. Antes de entrar en la respuesta de Jesús, hay algo que me llamó mucho la atención. Hay muchos casos en los que personas le hacían preguntas a Jesús. Muchos casos. Pero encontramos que en muchos de esos casos Jesús o no le respondía, o le cambiaba la conversación, o le respondía con otra pregunta. Si usted no se acuerda de algunos, yo le puedo citar algunos ejemplos, pero yo sé que sí, que usted se acuerda. Sin embargo, en esta ocasión la señora le preguntó y él simplemente le respondió. ¿Sabe a qué se debe eso? El Señor está mirando el corazón. Él está mirando directamente a tu corazón y Él sabe si lo que sale por tus labios corresponde con la intención que hay en tu corazón. Y si lo que sale por tus labios no es correspondiente con la intención que hay en tu corazón, Él simplemente no te va a responder o te va a responder con otra pregunta o te va a ignorar. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces vimos fariseos haciéndole preguntas y el Señor respondiéndole con dureza? Alguien me comentaba en esta semana, no recuerdo quién era, me comentaba en esta semana lo duro que era el Señor, que lo invitan a comer en una casa y la persona que lo invita a comer tiene un pensamiento mal acerca de él y él ahí mismo le da un boche en su propia casa. Ese fue Simón, el fariseo. Entonces el Señor Jesús escucha la pregunta de esta señora que era pecadora, que andaba sola en ese tiempo, que tenía 5 maridos y como quiera él le respondió. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. El historial es perverso, pero hay un corazón que sinceramente desea conocer a Dios y desea conocer la verdad de Dios. ¿Y sabe lo que encuentra? Respuesta de Dios. El que toca, se le abrirá. El que llama, se le responderá. Al que pida, recibirá. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver la respuesta de Jesús, cómo Jesús le responde a la inquietud de esta señora. La primera parte de la respuesta de Jesús en el versículo 21, fíjese que Él no la reprende por su ignorancia, sino que simplemente le dice, hay algo que va a cambiar. Versículo 21, ¿qué dice? Jesús le dijo, mujer, créeme
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, lo que tú me estás diciendo, tu inquietud, tienes razón a tenerla, porque un grupo adora aquí y otro grupo adora allá. Sin embargo, debo decirte que hay algo que va a cambiar. Ella tenía razón al hacer la pregunta, porque era un asunto muy serio. Antes de que usted la juzgue, por favor, lea conmigo, no tiene que buscarlo, pero lea conmigo lo que dice Deuteronomio capítulo 12, versículos 4 y 5. Hablando Dios cuando le estaba dando la ley al pueblo. Dice Dios, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. O sea, no era un asunto trivial lo que le preocupaba a esta mujer. Era que Dios había dicho que para adorarle a Él era en un lugar específico. ¿Y qué lugar era ese? Deuteronomio 12, versículo 13 al 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Y si ella estaba interesada en adorar al Dios de la Biblia, seguro que ella conocía estos pasajes. Entonces se mantenía con esa inquietud todo el tiempo. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Será aquí? ¿Estará Dios aquí o no estará? Entonces, cuando Jesús le va a responder, lo primero que le dice es, tú tienes una inquietud correcta, pero déjame decirte algo, te voy a dar una información de primicia. Te voy a dar una información de primera mano. Eso va a cambiar. Ajá. ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 21. Vendrá un momento en el que el lugar no va a importar. Que no se va a tratar de Jerusalén, ni de Gerizim, ni de ningún otro lugar. Vendrá un momento donde el lugar no tendrá trascendencia. Pero me da curiosidad, me resulta curioso que todavía al día de hoy, nosotros como creyentes del siglo XXI, queremos pensar que hay lugares más sagrados que otros. Mire, está bien que usted consagró un lugar, decimos consagramos este templo para el uso de Dios, es cierto, pero eso no quiere decir que este lugar es más sagrado que la casa suya. Ahora me están mirando serio. No, sí, eso, pero no lo hagamos aquí en el templo, vamos a hacerlo allá afuera. Pero el Señor le dijo, viene un tiempo en el que el lugar no va a tener trascendencia. Esa fue la respuesta que él le dio ahí, ¿verdad? Que el lugar de adoración ya no sería más importante como lo era hasta ese momento. Y a partir de ahí el Señor Jesús apunta al corazón de esta mujer y les revela dónde es que está el problema. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El problema que tiene tu corazón tan desasitiado, es una palabra cibaeña, yo creo. Mi papá la decía mucho. Desasitiado, sí. Perdónenme los que no reconocen la expresión. El problema que tiene tu corazón tan inquieto, no es que tú no sabes el lugar, es que tú no conoces a quien dices adorar. El problema que hay en tu corazón no tiene que ver con si este lugar tú sientes la presencia de Dios y en aquel lugar no lo sientes. El problema es que tú no conoces al Dios al que dices adorar. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Y así tenemos muchas personas en este tiempo. Tenemos cantidad de personas que se dicen creyentes y no conocen al Dios al que dicen adorar. Y por eso usted ve que están saltando de una congregación a otra. Que aquí siento, que allí no siento, que aquí siento, que aquí no siento. ¿Será en aquel monte o será en este monte? Varón, no en aquel monte ni en este monte. Es que el altar de tu vida no está prestado, no está la presencia de Dios en ese altar. Oh, gloria a Dios.
Así que como siempre hace el Señor, ya el problema no era teológico, el problema era la salvación de un alma. Ya en la discusión, ustedes recuerdan que esta señora comenzó con una discusión teológica con el Señor Jesucristo antes de, ¿verdad que sí? Y el Señor lo que está interesado no es en ganarle una discusión teológica a esta persona. Él está interesado en ganar un alma para el reino de los cielos. Así que le apunta con su flecha, que no es la de Cupido, sino que es el Espíritu Santo, y apunta directamente al corazón y le dice, el problema es que ustedes no saben lo que están adorando. Ustedes no conocen a quien dicen adorar. Gloria a Dios. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es. Ustedes recuerdan que en el versículo 20 le dijo, viene un cambio. Ahora le está diciendo, ese cambio está ahora. En tu cara, en tu presencia. Viene la hora y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aleluya. Aquí es que está la sustancia de este mensaje de esta mañana. Como dice por ahí, este es el pollo del arroz con pollo. Aquí es donde nosotros encontramos la revelación más importante que el Señor dio en ese momento y que hoy se ilumina para nosotros. Primeramente, el Señor habla de una categoría de adoradores a quien Él le llama los verdaderos adoradores. Y yo, que tengo una mente un poco dialéctica, un poco siempre estoy pensando en contrarios, en choque de contrarios. Cuando el Señor dice verdaderos adoradores, yo de una vez mi mente piensa, pues hay falso entonces. Sí, porque así es que funciona mi cerebro. Yo leo la palabra verdaderos adoradores, inmediatamente llega a mi mente, si hay verdadero, quiere decir que hay falso. Gloria a Dios. Verdaderos adoradores. Entonces el Señor está estableciendo una categoría y está diciendo, no todo el que adora, esa adoración es recibida en los cielos. Ay, santo. Los verdaderos adoradores. Yo quiero estar en ese grupo. Yo quiero estar en ese grupo. Entonces me está diciendo que no todos los adoradores son verdaderos. ¿Qué dice acerca de los verdaderos adoradores? ¿Qué dice? Versículo 23. ¿Adorarán a quién? Pues ahí me está diciendo otra cosa. Los verdaderos adoradores tienen una relación familiar con Dios. ¿A quién adorarán? Al Padre. O sea, los verdaderos adoradores tienen una relación familiar con el Dios al que dicen adorar. Por eso le pueden llamar Padre. Y si usted toma su Biblia y se va al libro de Juan capítulo 1, usted se va a enterar quiénes son esos. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, para ser un verdadero adorador, la primera condición es que tiene que ser hijo. Hace un tiempo, un artista cristiano muy conocido organizó una actividad con un grupo de artistas seculares. Y esa actividad él le llamó un concierto de adoración. Y fue muy criticado, recuerdo, hace un par de años. Fue muy criticado. Y cuando él estaba respondiendo a sus críticas, él dijo que él había organizado eso para que aquella tarima en aquel día se convirtiera en un verdadero altar de adoración. Pero parece que él no sabía que solamente los hijos pueden adorar.
Parece que él no sabía lo que nosotros estamos entendiendo aquí en esta mañana. Los verdaderos adoradores adoran a su papá. Si no tienen una relación de padre e hijo, su adoración no está siendo bien recibida. Ay, santo. Los verdaderos adoradores tienen una relación familiar con Dios. En el mismo versículo 23 está la expresión que da título a nuestro mensaje en el día de hoy y que es la verdad que nosotros queremos entender sobre todo en esta mañana. Dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué será lo que quiere decir eso? Lo primero que salta a nuestra vista es que la adoración es espiritual, no es material. Luego salta a nuestra vista que la verdadera adoración no es ritual, sino que es interior. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando el Señor dice espíritu, está hablando de la dimensión suya que no es material, que no se puede ver. Gloria a Dios. Qué duro. Pero hay algo más. Le tengo malas noticias. Su espíritu, si usted no tiene a Cristo, está muerto. A consecuencia de la caída de Adán, la muerte espiritual fue transmitida a todos los seres humanos y la Escritura dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados a menos que nazcamos de nuevo. De manera tal que una persona con su espíritu muerto no puede adorar a Dios en espíritu. Porque su espíritu está muerto. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. Como dice Nicolás Hicks, ¿y qué es nada? Nada. Gloria a Dios. Por tanto, la verdadera adoración no se trata de un ritual que usted haga. Que si levanta las manos, gloria a Dios si levanta las manos. Que si se arrodilla, gloria a Dios si se arrodilla. Pero le digo una cosa, usted puede hacer todo eso y tener su espíritu muerto. Y nosotros, como les decía al principio, confundimos la adoración con expresiones de adoración y de alabanza. Es más, usted puede alabar a Dios más alto que todos los demás y aún así no estar adorando. Oh, gloria a Dios. Marcos capítulo 7, versículo 6 nos da el ejemplo de eso. El Señor Jesucristo dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea que usted puede ser el que mejor alaba, el que más lindo canta, el que más bulla hace, y aún así usted no está adorando a Dios. Perdóneme que señalo, no vaya a pensar que estoy hablando de alguien en particular. Voy a hablar de mí, para que no, porque usted sabe, varón, después los que se sientan más cerca, dice, el varón está hablando de mí. Me estaba señalando. Gloria a Dios. No puedo hablar de usted, no conozco su interior. Ahora, lo que sí le aseguro es que el Dios al que usted dice adorar, sí conoce su interior. Y sabe muy bien lo que hay. Ay, santo. Seguimos. Cuando Dios dice que es espiritual, está implicando que las condiciones externas no son importantes para la adoración. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos una nueva ola de judaizantes. Tenemos neojudaizantes. Y nos están convenciendo de que si usted no se pone un pañito aquí, entonces Dios no va a recibir su adoración. Que si usted no se pone una cosita aquí, entonces Dios no va a recibir su adoración. Es más,
¿Sabe hasta lo que están convenciendo al pueblo de Dios? Que para usted pertenecer al reino de los cielos, usted tiene que cambiarse su nombre. Y usted lo ve por ahí, que ahora se han cambiado los nombres, pero no se pone nombre indígena, se pone nombre hebreo. ¿Usted cree que yo me lo estoy inventando? Yo tengo mis ojos abiertos, yo veo muy bien lo que está pasando. Y siempre me estoy documentando, me gusta investigar. Y lo que me está diciendo el Señor, la adoración es en espíritu, es espiritual, es con tu interior, no es con tu exterior. Está bien que tu exterior debe reflejar lo interior. Pero si solamente tienes lo exterior y no tienes lo interior, estás perdiendo tu tiempo. Eso es lo que quiere decir en espíritu. Y cuando usted lo ve en el texto, usted se da cuenta de que no está hablando de espíritu con E mayúscula. No está hablando de adoración en el Espíritu Santo, está hablando de tu espíritu. Tu espíritu tiene que estar involucrado en la adoración. Y en verdad. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso en verdad? Quiere decir que la verdadera adoración, para que sea recibida por Dios, tiene que ser conforme a la verdad que Él ha establecido. Usted me pregunta, ¿qué es la verdad? Y yo le voy a responder, Cristo es la verdad. Así que usted quiere saber cómo es adorar en espíritu y en verdad. Vea a Cristo adorando y usted va a adorar en verdad. ¿Y dónde yo encuentro la verdad? En la palabra de Dios. Su palabra es verdad. ¿Y cómo yo entiendo la verdad? Por el Espíritu Santo, que es espíritu de verdad y nos guía a toda verdad. Quiere adorar en espíritu y en verdad, necesita imitar a Cristo en su adoración. Pero solamente podrá imitar a Cristo en su adoración si el Espíritu Santo vive en usted. Gloria a Dios. Eso es adorar en verdad. Adorar en espíritu y adorar en verdad. Pero el Señor les revela algo más en el versículo 23. Dice, porque también el Padre, ¿qué? Tales adoradores busca que le adoren. O sea, piense y póngase ahora mismo en los zapatos de esta mujer. Ella está buscando dirección. Ella está buscando cómo dejar de hacerlo incorrectamente. Ella está buscando orientación. Y el Señor le dice, no eres tú solamente que estás buscando a Dios. Dios está buscando adoradores como tú. Dios está interesado en la adoración de los verdaderos adoradores. Diligentemente Dios está buscando la adoración de los verdaderos adoradores. Gloria a Dios. No se preocupen, que estamos terminando. Ahora, usted me preguntará, varón, ¿y yo puedo hacer una cosa sin la otra? ¿Puedo adorar a Dios en espíritu sin verdad? ¿O puedo adorar a Dios en verdad sin espíritu? Y yo le voy a decir, lamentablemente, esas son dos caras de la misma moneda. Si usted tiene una, tiene que tener la otra. No hay manera de que usted pueda adorar con adoración verdadera si usted está haciendo un trabajo espiritual, pero no lo está haciendo conforme a la verdad. Entonces usted es lo que es un espiritista. Si usted no lo está haciendo, usted está lidiando con asuntos espirituales y no lo está haciendo conforme a la verdad de Dios revelada en su palabra, usted es un espiritista. Gloria a Dios. Eso fue lo que el apóstol Pablo reveló ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 y 20, cuando dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Todavía en nuestras iglesias usted encuentra personas que son muy místicas. En nuestros tiempos, en nuestras iglesias.
Y todo lo hacen, lo creen, lo piensan y lo encaminan en función a una emoción espiritual, sin tomar en cuenta lo que dicen las Escrituras. Entonces usted está corriendo el riesgo de caer en espiritismo. No se puede tener adoración espiritual verdadera si esa adoración espiritual no está basada en la verdad. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que aprecian la verdad, pero que son insensibles a las cosas espirituales? Entonces esos son fariseos. Se convierten en fariseos. Están apegados a la verdad, pero desechan las cosas espirituales. Mateo 23, versículo 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, ellos están diciendo la verdad, pero no la están viviendo, porque el Espíritu Santo no mora en ellos, y usted no tiene manera de obedecer la ley de Dios a menos que el Espíritu Santo viva la vida de Cristo en usted. Perdóneme si no se lo maquillo, pero la responsabilidad que yo tengo es que usted salga de aquí sabiendo si usted es un verdadero adorador, sí o no. Gloria a Dios. Entonces en el versículo 24 el Señor Jesús justifica su respuesta. Yo no sé por qué Él lo hace, pero Él decide que no solamente le respondió, sino que Él va a justificar delante de ella. ¿Tiene el Señor necesidad de justificarnos algo a nosotros? No, pero a Él le plació y quedó aquí plasmado para que nosotros en esta mañana podamos entender por qué el Señor insiste en que la adoración genuina tiene que ser en espíritu y en verdad. Versículo 24, ¿qué dice? Dios es espíritu, deténgase ahí. La primera razón por la que la adoración real tiene que ser en espíritu y en verdad es porque Dios es espíritu y como espíritu se comunica con usted a través de su espíritu. La comunión con Dios es de espíritu a espíritu. Él es un espíritu y se comunica con nuestro espíritu. Pero también hay algo que resalta ahí en esa respuesta. Como Dios es espíritu, entonces no podemos representarlo materialmente. No podemos hacerle una imagen. Oiga como dice él mismo en Isaías 40, versículo 18 al 22. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está asentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Qué imagen le puedes hacer a Dios si Él es espíritu? ¿Cómo puedes tenerlo en un rincón o en un cuadro de tu casa si los cielos ni los cielos de los cielos lo pueden contener? Eso es lo que dice la Escritura. Así que el Señor le está justificando. Tiene que ser en espíritu y en verdad porque Dios es espíritu. Pero hay algo más que resalta ahí. Como no es materia, no está limitado ni por la distancia ni por el tiempo. No está limitado por las dimensiones que ocupan el universo material. De manera tal que Dios no está restringido a las cuatro paredes de esta congregación. Él está en Jerusalén, pero está aquí también, porque Él es espíritu. Los cristianos del siglo XXI hemos desarrollado una idolatría por Israel. No me malinterprete, por favor. Sería una excelente experiencia, sobre todo para mí que me gusta viajar. Sería una excelente experiencia caminar por las calles por las que caminó Jesús. Pero si su vida entera pasa y usted no puede ir, igual el que está allá está aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Él es espíritu. No está limitado por el espacio, por el tiempo, ni por la materia. Él es espíritu. Wow. Interesante.
Y por último, como les comuniqué hace un rato, como ese espíritu, si tu espíritu está muerto, entonces no lo puedes adorar. Por eso dice la Escritura que los muertos no pueden alabar a Dios. En consecuencia, 4 requisitos para poder ser un verdadero adorador. Número 1, conocer al Dios verdadero. ¿Recuerdan que lo leímos en el versículo 22? Usted adora a los que no conocen. Número 2, haber nacido de nuevo. Número 3, ser hijo, no solamente criatura. Y número 4, someterse a la verdad de Dios. Ahora le voy a decir un secreto. Esas 3 primeras, todas acontecen en un solo instante. En un solo instante usted conoce al Dios verdadero. Usted pasa de ser criatura a ser hijo y su espíritu pasa de estar muerto a tener vida. En un solo instante. Y ese instante es cuando usted confiesa sus pecados y reconoce el señorío de Jesucristo sobre su vida. Si usted está en este lugar y aún no ha hecho eso, yo le invito a que no salga de este lugar sin entregarle su vida al Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y pidiéndole a Él que le perdone, y recibirá vida eterna. Ahora la cuarta, que es someterse a la verdad de Dios, va pasando progresivamente. En la medida en que nosotros vamos estudiando las Escrituras, en la medida en que nos vamos relacionando con la verdad de Dios, en esa misma medida el Espíritu Santo va mostrándonos cuál es la verdad y nosotros vamos incorporando la vida, nuestra verdad, esas verdades a nuestra vida. En el versículo 24 salta a la vista que no es lo mismo alabar que adorar. En el versículo 24 salta a la vista que la adoración en espíritu y en verdad es mucho más que alabanza. Es mucho más que un acto de adoración. Es la vida misma del adorador. La verdadera adoración es la vida misma del adorador, rendida a los pies y a la voluntad del Dios al que dice adorar. Esa joven que se niega a tener relaciones con su novio antes del matrimonio, en ese instante está adorando a Dios. Ese hombre que se niega a recibir un soborno para cumplir con su deber, en ese instante está adorando a Dios. Y la vida del adorador está llena de pequeños actos de adoración que recibe el Señor como olor fragante en su presencia. Gloria a Dios. Ahora terminamos con el versículo 25 y 26, porque hay algo que sucedió en ese lugar que quizás está sucediendo aquí. Y es que la autoridad de quien estaba dando esta información fue puesta en duda. Versículo 25, ¿qué dijo la mujer? Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Póngame atención. Ella reconoció a Jesús anteriormente como ¿qué? ¿Como un qué? Como un profeta, pero lo que Él le estaba diciendo era tan radical. Era un cambio tan importante que ella dijo: no, pero tú no eres quien me puede hablar de eso a mí. Para eso estamos esperando al Mesías. Y qué lindo que ella confesó con sus labios que ella estaba esperando al Mesías. Qué lindo que ella dijo: tú no tienes autoridad, pero no es porque yo te conozca, es que hay uno que tiene más autoridad, que es el Mesías, y lo estamos esperando. La respuesta del Señor Jesús le pone la tapa al pomo. Versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Gloria a Dios. A mí era que tú me estabas esperando. Mi alma adora a Dios. Mira, el Señor Jesús no acostumbraba a revelar su identidad mesiánica. Al contrario, Él decía: no salgan a decir nada. Pero este corazón estaba listo. Esta verdadera adoradora estaba lista. Lo que le faltaba era
saber quién era el que le estaba dando esta información. Y el Señor le dijo, yo soy. La Biblia dice que a partir de ahí ella lo dejó todo, lo dejó con la palabra en la boca y se fue a anunciar que se había encontrado con el Mesías. Y se convirtió en una verdadera adoradora. Esta es mi conclusión. La verdadera adoración solo puede provenir de un espíritu vivificado por el nuevo nacimiento y tiene que conformarse a la verdad de Dios revelada en su palabra. La vida completa de los verdaderos adoradores, rendida como ofrenda a su Señor y salvación, eso es adoración en espíritu y en verdad. Puestos de pies. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias porque nos has dejado saber en esta mañana qué es un verdadero adorador y qué es adorarte en espíritu y en verdad. Vivifica nuestro espíritu en este día, Señor. Ayúdanos a conformarnos a tu verdad. Ayúdanos a atesorar esta palabra en nuestros corazones. Ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad en cada hora de nuestras vidas, Señor. En el templo y fuera del templo, en el lugar de trabajo o en el lugar de diversión, enfermos o sanos, prosperados o en confusión. Que nuestro espíritu siempre esté presto a adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Mi hermano Henry Mercado. ¿Cuánto bendice a nuestro hermano Acevedo? Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu. ¿Y dónde están esos adoradores en esta preciosa mañana? ¿Cuántos levantan su mano y adoran al Señor y dicen gracias, oh Dios? Tú eres bueno. Esperamos tu venida, oh Dios. Así como estaba esperando a aquella mujer. Y tú le dijiste, yo soy a ese que está esperando. Y la iglesia debe adorar a Dios en todo tiempo. Porque hay poder cuando nosotros adoramos a Dios. Amén. Toma su asiento un segundito porque esto está bueno. ¿Cuánto aprendieron lo que es ser un verdadero adorador? Amén. ¿Aprendimos algo hoy? Gloria al Señor, gloria al Señor. Ya estamos concluyendo. Le quiero informar, los caballeros que no se han notado, que no han tomado el papel, puede ver al hermano